por SLN Live. Lo recibimos con un fuerte aplauso desde aquí, desde Sanando las Naciones. Bueno, permítanme compartir con ustedes una palabra que estoy seguro que va a ser de vital importancia para nuestro crecimiento y nuestro conocimiento en la verdad de Jesucristo. Hoy se conmemora a nivel internacional, o básicamente en casi todo el mundo, se hace una conmemoración de la resurrección de Jesucristo, un acto que para algunos hasta puede ser medio hollywoodense, pero claramente fue una verdad irrefutable. Verdad que nadie puede negar, por más que han intentado una y otra vez aseverarlo. ¿Por qué? Porque hay testigos oculares. Y cuando hay testigos oculares, básicamente no se puede negar una evidencia tan contundente. La resurrección de Cristo marca un antes y un después en la fe de cualquier religión en la historia de la humanidad. Por lo general, la gente se afiliaba a una religión por tener una creencia imaginativa de la existencia de un Dios invisible. Las personas se asociaban, se afiliaban a una religión con tal de sentir algún tipo de protección, de finalidad con aquella creencia a la cual se afiliaba. Todo cambió en la persona de Jesucristo. Si bien el pueblo judío tenía la esperanza de un Mesías redentor, de hecho lo tiene hasta el día de hoy, ellos claramente hasta el día de hoy siguen esperando ese Mesías que los pueda salvar, redimir eternamente. Por lo general, las religiones suelen tener creencias basadas en fábulas, basadas en mitología, pero nuestra fe está basada en un acontecimiento que claramente fue corroborado por personas. La resurrección de Cristo no es algo que yo debo imaginarme y que nadie vio, sino que hubieron personas que claramente no solamente corroboraron el acontecimiento, sino que estuvieron dispuestas a dar su vida por lo que ellos corroboraban. ¿Se entiende? Uno claramente debe tener muy en cuenta esto. Entendiendo esto, ahora quiero que entendamos un poquito el contexto. Y quiero ir rápidamente porque voy a hablarles al final el poder que hay en la resurrección. ¿Qué papel cumple la resurrección en la vida de los creyentes? Pero bueno, como todo, si no entiendo el contexto, jamás voy a valorar el acontecimiento. Si no entiendo el contexto, entonces jamás voy a poder profundizar en la revelación de lo acontecido. Israel, ustedes ya conocen básicamente algunos la historia, en un momento determinado es ocupada por el Imperio Romano, pues las leyes romanas llegan a la jurisprudencia en Tierra Santa. Pero como los romanos tenían en algunos casos específicos la costumbre de darle cierta autonomía a las tierras conquistadas, en Israel pasó lo mismo. Como ya los judíos, en gran parte de los que pertenecían al Sanedrín, que es la palabra para nosotros senado, entonces ellos tenían una especie de senado donde ejecutaban sus propias jurisprudencias, donde ellos pues administraban la vida social, la vida moral, la vida religiosa, la vida matrimonial del pueblo judío. Si la ocupación romana tenía que llevar todo un senado, tenía que hacer claramente una, o sea, tenía que invertir muchísimo dinero e implementar toda su jurisprudencia en su totalidad allí en Tierra Santa, y básicamente eso era un costo muy fuerte, no solamente un gasto económico, sino que también pues, podía despertar la ira y armar revueltas permanentes en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace pues, el Imperio Romano? Le dice y llega a un convenio con la casta religiosa que también manejaba lo que era el tema de jurisprudencia social. Llegan
y le dice, mira, ustedes van a tener cierta autonomía, ustedes pueden manejar sus propias leyes, lo que sí a ustedes no les está permitido aplicar la pena capital. Ustedes bajo ninguna circunstancia, por más que alguien transgreda su ley religiosa, porque bajo la ley de Moisés habían ciertas cosas que si uno hacía, te costaba la pena capital. ¿Se recuerdan? A ver cuáles eran algunos de esos pecados que por lo general te costaba la pena capital. Bueno, el autodenominarse Dios era una blasfemia que debía pagarse con la vida. La idolatría se pagaba con la vida y algunos estarían muertos. El adulterio se pagaba con la lapidación. Si una persona era sorprendida en adulterio, esa persona, si tenías 2 testigos que fueran oculares de aquella situación, a esa persona había que apedrearla públicamente. Pero no era un juicio que se llevaba a cabo inmediatamente. No era que de repente, si 2 o 3 personas veían que alguien estaba en el mismo acto de adulterio, sacaban a la persona y ahí mismo la apedreaban, como lo ponen hoy en muchas películas, ¿sí o no? Y entonces de repente aparece Jesús y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia, tiraron la piedra y se fue cada uno a su hogar. Y entonces de ahí sacan una enseñanza. ¿Viste? Nadie tiene derecho a juzgarte. ¿Sí o no? No, como la gente lo mira. Ok, pero ¿por qué la gente saca esa deducción? Porque no entiende nada de jurisprudencia. No entiende nada del contexto histórico. ¿Me dan 30 segundos que se lo explico ese caso en específico? Porque claramente hay que entender el contexto. ¿Qué es lo que no podía aplicar el Senado judío? ¿Qué es lo que no podía aplicar sobre el pueblo? Según pues, la ocupación romana, tienen autonomía para ciertas cosas, pero ¿qué es lo que no pueden aplicar? La pena capital, la pena de muerte. ¿Sí? Jesús, a ver, ¿cómo se llevaba el juicio de la pena de muerte por adulterio? Ok, las personas, o sea, para que la persona fuese apedreada, primeramente debían haber mínimo 2 testigos oculares de que estaba en el acto de adulterio. ¿Qué se hacía? Ok, se llevaba el caso al Sanedrín, que estaba compuesto por casi 30 personas que pertenecían a ese Senado. ¿Estamos acá bien? Ok. Entonces, ante la evidencia de 2 testigos mínimo que relataban el hecho, que presentaban a los culpables, entonces ahí se determinaba lo que era la pena capital. Tampoco se apedreaba en ese mismo lugar, se sacaba afuera y allí eran sentenciados y apedreados. Pero tenía que haber un juicio. Vos no podías agarrar y decir, te descubrí, a las piedradas. No. Entonces, entendamos esto. La gente se agarra de ese acontecimiento donde Jesús dice, hey, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se basan de ese episodio para justificar sus pecados, ¿sí o no? Entonces la gente dice, Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y aparte Jesús mismo dijo, si ni yo te condeno, entonces, ¿dónde está lo que te condenaban? Ni yo te condeno. ¿Viste? Ni aún Jesús, que era Dios, me condenó. ¿Y quién sos vos, simple mortal, para venir a condenarme? Cuando tu vida sea perfecta, te metes en la mía. ¿Qué hace la gente? Utiliza ese episodio para seguir pecando sin culpa. ¿Sí o no? Está totalmente sacado de contexto. Número 1, ¿Jesús pertenecía al Sanedrín? No. ¿Se podía ejecutar a una persona sin haber pasado por el Sanedrín? No. ¿Qué estaban buscando aquellos judíos en Jesús? Que Jesús transgrediera la ley oral de los judíos, que Él se posicionara en un lugar de juez que no le correspondía, para después poder juzgarlo a Él. Entonces, número 1, ¿Jesús estaba en el Sanedrín cuando le traen a la mujer? No, entonces no puede ser juzgada allí.
O sea que ya el lugar no pertenecía. 2, Jesús tampoco pertenecía al Sanedrín, o sea que no podía tomar una decisión unilateral, porque ni siquiera pertenecía al Senado. O sea, nadie puede hacer justicia por mano propia. Hay una jurisprudencia que respetar, ¿sí o no? Ahora, esto es interesante. Lo estoy aburriendo, ¿verdad? No, porque yo quiero sacarlo de ese lugar donde mucha gente te narra este acontecimiento para hacerte creer que tú puedes pecar sin ningún tipo de explicación, que tú puedes pecar sin ningún tipo de culpabilidad. No. Ahora, Jesús está en ese lugar. Dice que ellos la trajeron. Y escuchen lo que ellos le dicen. Moisés nos ordenó que quienes eran sorprendidos en adulterio debían ser apedreados. ¿Qué es lo que querían ellos que Jesús le dijera? Háganlo. Pero eso claramente no era legal. Número 1, porque Jesús no pertenecía al Sanedrín. Número 2, porque no era el lugar para hacerlo. Número 3, porque tampoco los demás, los que componían al Sanedrín, habían dictado sentencia. Y después ocurre algo importante. La ley levítica decía que ambos debían ser apedreados. ¿Están listos? Esto se va a poner bueno, hermano. Esto se va a poner bueno. Escuche. Ellos le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y Moisés nos ordenó que debíamos apedrear a quienes tal hicieran. Jesús los mira y cuando dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque la ley decía que tanto el hombre como la mujer debían ser apedreados. Y ustedes me están diciendo a mí que esta mujer fue hallada en el mismo acto de adulterio. ¿Dónde está el hombre? Entonces, la Biblia dice que el que hace acepción de personas peca. Por ende, ellos, si estaba la mujer en el mismo acto, la pregunta es, ¿por qué no trajeron al hombre? ¿Hicieron acepción de personas? ¿Hicieron acepción de personas? Entonces, cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, lo que está diciendo es, bueno, muchachos, a ver, el que esté con la conciencia tranquila de que no hizo acepción de personas y que dejó ir al hombre, que tire la primera piedra, porque esto es un juicio injusto. Número 1, porque se está llevando a cabo en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta, sin el tribunal correcto, y encima con ustedes haciendo acepción de personas. Y dice la Biblia, ellos, acusados por su conciencia, dejaron las piedras y se fueron. Pregúnteme, ¿por qué? ¿Están listos para lo que le voy a decir? ¿Sabe qué decía la ley levítica? Que cuando una persona juzgaba injustamente y mentirosamente a otra persona de algo que demandaba la pena capital, esa persona debía ser apedreada. Así que esos muchachos se fueron rajando de ahí, porque sabía que la cosa se había puesto fea para ellos ahora. Porque los que eran dignos de ser apedreados hasta la muerte ahora eran ellos. Mira conmigo, ay pastor, pero yo nunca había escuchado esa historia así. No, es que esa era así la historia. Diga conmigo, se fueron todos. Y ahora viene otra escena que la gente quiere utilizar para seguir pecando sin culpa. Jesús la miró y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ni uno solo ha quedado, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Pregúnteme, pastor, ¿y por qué Jesús, siendo Dios, le dijo, ni yo te condeno? Pregúnteme. Porque para que tú pudieras condenar a muerte a una persona, debías ser testigo ocular.
¿Y cuántos tenía que ser mínimo? O sea, Jesús fue testigo ocular, habían 2 personas, entonces no tenía poder para condenarla. ¿Ya conmigo? Ajá. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete y no peques más, porque esta vuelta zafaste por ser argentina nada más. Zafaste así, zafaste. ¿Pero por qué la traen a Jesús? Porque claramente quienes practicaban el pecado en aquel entonces de adulterio, claramente eran socialmente rechazados y sentenciados a una muerte social. Pero no podían los judíos, aún a los que practicaban el adulterio, cuando eran sorprendidos, condenarlos a muerte, porque ni aún la ley romana sentenciaba a ese tipo de muerte. En ese caso específico. Así que, ¿estamos entendiendo un poquito el contexto? ¿Sí? Ok, ahora entendiendo esto, uno dirá, pastor, rápido, explícame por qué tuvo que Cristo sufrir todo ese sacrificio horrible. Porque, voy a ser rápido y conciso. El sacrificio para tratar el tema del pecado debía tener sangre. Sí, eso lo vimos en el primer servicio, usted se puede conectar después y verlo completo. El tema del pecado se debía enfrentar con sangre. Desde el Génesis vimos que Dios, cuando peca a Adán y Eva, ambos sienten vergüenza, la culpa de haber transgredido la ley de Dios, de haber pecado ante Dios. Ellos tratan de hacerse delantales de hojas, pero claro, las hojas no conllevan sangre. Dios no acepta ese tipo de justificación, de cobertura espiritual ante el pecado, y Dios les enseña a Adán y a Eva que el tema del pecado se resuelve con sangre. Dios mata animales, les saca la sangre, hace pieles y los cubre. ¿Estamos acá? ¿Estamos bien? Esa ofrenda de paz que Dios le enseña por causa del pecado no era permanente. Era algo que satisfacía provisoriamente la ira de Dios. Y una y otra vez, desde Adán, post pecado, después con la introducción de la ley levítica por Moisés, hasta el advenimiento de Cristo, el tema del pecado se fue resolviendo con, ayúdeme, con sangre. Esas ofrendas de paz, que es la ofrenda que lleva Caín y Abel ante Dios, se van a dar cuenta que en un momento determinado Dios le dice a Caín: tu ofrenda no me gusta y tampoco me gusta la actitud tuya de traerme, porque yo le enseñé a tus padres que la ofrenda de paz por el pecado debe involucrar sangre, y tú me estás trayendo del fruto de la tierra y ningún fruto de la tierra tiene sangre. Ahora, ¿por qué estoy viendo con agrado a Abel y a su ofrenda? Porque él me está trayendo de lo primogénito de sus ovejas, me está trayendo sangre. Y por eso es que miro con agrado, porque es una ofrenda que se acomoda a las demandas del pecado. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué Dios lo estableció así? ¿Acaso podrá decirle el vaso al alfarero, ¿por qué me haces así? Mas tú, oh hombre, ¿quién te crees que eres para que alterques con Dios? Dios lo estableció así. Dios dice, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Entonces Dios trata el tema del pecado con sangre. La sangre humana no puede satisfacer las demandas del pecado, porque al fin y al cabo esa misma sangre humana está contaminada por el pecado. Entonces Dios tiene que utilizar un sistema sacrificial. Fuerte, diga conmigo, sistema sacrificial. Ese sistema sacrificial, Dios pone animalitos que no son fieras de la selva, son animales inofensivos que
Pues en ese orden sacrificial Dios ordena que se derrame toda la sangre de un cordero. Esa sangre que se derrama del cordero es puesta en un recipiente donde el sumo sacerdote entra al tabernáculo. Allí en el tabernáculo hay el lugar santo donde se hace toda la preparación, donde se prepara el sumo sacerdote y también donde él después ingresa a un lugar que está próximo, que está después de ese lugar santo, que hay un velo que lo cubre, que se llama lugar santísimo. Ahí solamente podía ingresar el sumo sacerdote. Ofrecía la sangre y entonces si Dios aceptaba la sangre, ¿por qué Dios tenía que ver si aceptaba la sangre? Porque el sacrificio que se ofrecía en el patio del tabernáculo, ese animal debía ser completo. Fuerte, diga conmigo, completo. No podía ser un animal tuerto, no le podía faltar una pata, no podía ser un animal defectuoso físicamente hablando. ¿Estamos acá? Si Dios veía que uno no tomaba precaución de eso y decía, bueno, si total es para la gloria del Señor, ofrezcamos a este, ¿qué le falta? ¿Le falta una oreja? Ah, no hay problema, si total lo vamos a matar. Lo que importa es la sangre. No, si Dios veía que el animal no estaba completo, que el animal no era perfecto y que ese animal pues se le desangrase como debía ser, entonces Dios no aceptaba la sangre, y si Dios no aceptaba la sangre, la ira de Dios caía sobre el pueblo por causa de su pecado. Entonces tenía que haber dos cosas: que el animal fuera perfecto y que la sangre fuera sin contaminación. O sea, no podía ser un animal enfermo. Quizás estaba completo físicamente, pero era un animal enfermo. No podía ser así. ¿Estamos acá? Ahora, esto es interesante. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, todo el pueblo certificaba que Dios había aceptado el sacrificio del corderito, que la sangre había sido aceptada por Dios. Entonces el pueblo comenzaba a dar fuertes gritos de júbilo y de victoria porque Dios había aceptado el sacrificio, pero eso no quitaba el pecado, solamente apaciguaba la ira de Dios por un año. O sea que el sumo sacerdote tenía que estar permanentemente todos los años entrando para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Ahora, el corderito podía estar bien, la sangre del corderito podía estar bien. Si el sumo sacerdote no confesaba sus pecados y estaba en práctica del pecado, entonces la gloria de Dios lo consumía en el lugar santísimo también. Por ende, el sumo sacerdote debía haber primeramente ofrecido sacrificio y holocausto por sus propios pecados. Ok, más o menos vamos llevando la línea. Entonces, todo ese sistema sacrificial era una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Una vez que Cristo aparece en la escena terrestre, Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Ahora ya el sacrificio que el Señor va a presentar no es el de un animal, no es el de un corderito. Ahora Él mismo se presenta en el patio, es examinado. ¿Se recuerdan la noche que fue apresado? Esto está bueno. Los estoy aburriendo. Ok, ahí va. Jesús es apresado. Toman la presa. ¿Sí o no? Toman, a ver, metafóricamente, ¿ok? Toman el corderito del sacrificio, ¿verdad? Es apresado. Lo llevan. ¿A dónde lo llevan? Al patio donde se presentaban los sacrificios. Había 3 lugares: el patio donde se sacrificaba el corderito, el lugar santo donde se preparaba el sumo sacerdote, y el lugar santísimo donde se presentaba la sangre del corderito que se había sacrificado en el patio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? ¿Qué debía hacer el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento con el corderito en el patio? ¿Qué debía? No, examinarlo. Entonces le pusieron 2 testigos falsos, ¿se recuerdan? Pero se contradecían entre sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el sumo sacerdote? Indirectamente, ni él sabía que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo. Estaba examinando el corderito. Y el corderito estaba perfecto porque no había forma de condenarle. No había una sentencia bajo la ley judía que lo pudiera condenar. Entonces cuando le dicen, vamos, dinos, tú eres el Hijo de Dios, tú lo dices.
Pero que Jesús, si decía que no lo era, entonces estaba mintiendo y entonces estaba contaminando ya su sangre. Entonces Jesús en un momento determinado le dice: yo soy. Y cuando Él dice yo soy, fue tan fuerte la gloria que se derramó en ese lugar que cayeron todos. Y Jesús lo mira y le dice: es que si yo digo que soy el Hijo de Dios, puede que estos se irriten, se pongan mal, pero bajo la ley judía ellos no tienen una base para sentenciarme a muerte. Nadie es sentenciado a muerte en la ley judía por decir que es el Hijo de Dios. La única forma que podía bajo la ley judía ser sentenciado a muerte es que la persona se hiciera Dios. Y Jesús, sabiendo eso, le dice: yo soy, pero no solamente que soy el Hijo de Dios. ¿Y qué si viereis al Hijo del Hombre? El término Hijo de Hombre en el Antiguo Testamento aparece en algunas oportunidades y solamente hace referencia a Dios. Lo dice el libro de Daniel. Y dice: ¿y qué si viereis al Hijo del Hombre cabalgando entre las nubes, viniendo en las nubes? El único que cabalga sobre las nubes en el Antiguo Testamento es Dios. Cuando el sumo sacerdote escucha dos cosas: número uno, que Jesús no está diciendo que es el Hijo de Dios. Está diciendo, este hombre está diciendo que es Dios, porque el único que cabalga sobre las nubes es Dios. ¿Y qué si vieres al Hijo del Hombre venir de vuelta en las nubes? Los saduceos no creían en la resurrección. Cuando escuchan eso, el sumo sacerdote dice, se raja la vestidura y dice: ¡hey! ¿Qué más prueba tenéis? Él mismo está confesando, es digno de muerte. Y ahí comienza el sacrificio. Ahí comienzan a desfigurarlo. Comienzan a trabajar con el cordero. Comienzan a desangrarlo. Esto está glorioso, mi hermano. ¿A usted no le provoca gozo eso? No gozo por lo que Cristo sufrió, sino gozo por la revelación de lo que Cristo hizo por tomar nuestro lugar. Entonces, el sacrificio es categóricamente redactado en Isaías 53. Su rostro debía ser desfigurado. Comenzaron a darle trompadas, a arrancarle la barba, a taparle los ojos y a golpearlo y a decirle: vamos, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Adivina, adivina. Y comenzaron todo el sistema sacrificial que se hacía por lo general con el corderito cuando se presentaban los holocaustos para el perdón de los pecados. Se derrama la sangre. Ahora, pregúnteme, ¿por qué mejor no lo mataron y después le sacaron la sangre? Pregúnteme, ¿por qué? Porque el sacrificio debía ser un sacrificio vivo. No podía ser un sacrificio muerte. No es que te doy muerte y después te desangro. No, el desangramiento producía la muerte, porque era un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios mismo se hace hombre en la persona de Jesús. Y entonces Él decide derramar su propia sangre. Él mismo decide ser el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Él, como sumo sacerdote, toma el lugar y se presenta en el lugar santísimo. No en el lugar santísimo del atrio, del lugar donde estaba el lugar santísimo dentro del tabernáculo en Jerusalén. No, Él toma su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesús no dejó una sola gota de sangre sin sacrificio vivo. Él estaba todavía agonizando, pero todavía le quedaban algunas gotas de sangre en su interior. Por ende, para darle la muerte final, un soldado romano, ¿qué es lo que le clava en su costado? Una lanza. No traspasa ningún hueso, porque la Biblia dice que el Mesías no sufriría de ninguna quebradura de huesos.
Y cuando le clava la lanza en el costado, ya era tan poca la sangre que le quedaba que sale sangre con agua. A Jesús le quedaba algo más de sangre que vertir, pero debía ser sangre en sacrificio vivo. Esto está sumamente poderoso. Jesús está en esa condición, derramando hasta la última gota de sangre, para después tomar esa sangre que Él mismo vertió en la cruz del Calvario. Él la toma y se presenta delante del Padre, no en el templo de Jerusalén, no delante del arca, no, Él va y asciende a los cielos, entra al verdadero lugar santísimo. El Padre lo mira y el Hijo le dice: Padre, examíname. Escuche por favor, examíname. Y el Padre lo vio, miró su sangre, miró su sumo sacerdocio, miró que fue sin pecado. Y entonces dice la Biblia que Dios quedó satisfecho. Y cuando Dios quedó satisfecho, entonces le dijo: Hijo, tu sacrificio es perfecto. Siéntate a mi diestra para siempre. Te doy un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. My goodness. Entonces Jesús lo mira al Padre y le dice: Señor, esto es algo imaginativo mío, ¿ok? Padre, gracias por este lugar de honor, pero ahora no me puedo sentar. ¿Cómo así, hijo? Recuerda que tengo que presentarme a ellos si no me ven regresar. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote no salía del lugar santísimo, era sinónimo de que la sangre no había sido acepta y que el sumo sacerdote había muerto en la gloria de Dios. Necesito salir del lugar santísimo y mostrarme a ellos. Usted está entendiendo lo que le acabo de decir, ¿verdad? Si el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, después de presentar su sangre, no salía del lugar santísimo, era sinónimo de que Dios no había aceptado la sangre, o que el sumo sacerdote no había confesado sus pecados, y había que sacarlo con una cuerda, porque nadie podía entrar a ese lugar, porque el que entraba a ese lugar quedaba muerto en el instante. Si el Señor, una vez que se presentó ante el Padre, que el Señor aceptó la sangre, se sentaba a la diestra, entonces todo era en incógnita. Y bajo el pensamiento judío y sacrificial es: el sumo sacerdote no salió del lugar santísimo y se nos mostró. Por ende, Dios no aceptó su sacrificio. Cuando Jesús sale del lugar santísimo y entra en el aposento donde estaban los apóstoles temerosos, llenos de miedo. Y Jesús se para delante de Tomás y le dice: Tomás, ven, pon tu mano en mi mano, pon tu mano en mi costado. Y cuando Tomás tiene esa experiencia, un testigo ocular, le dice: Señor mío y Dios, porque Jesús es Dios. Dios mío. Y Jesús le dice: porque me viste, creísteis. Más bienaventurados son los que no me vieron como tú me ves y creyeron. Y creyeron. Entonces Jesús se muestra durante 40 días. Soy el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. He resucitado, el Padre aceptó mi sangre. Para nosotros quizás ahora que le estamos tomando sentido a todo esto, pero para el judío que se presentara de vuelta el sumo sacerdote después de presentar su sangre era algo glorioso, maravilloso. Ahora Jesús pasa a ser autor de eterna redención.
Y los que se acercan a Él no adoptan una nueva religión. Es una relación entre Dios y los hombres, teniendo a Jesús como el mediador. Porque hay un solo mediador, no una sola religión. La religión no te conecta con nadie, sino con el mismo infierno. Las religiones no son construidas por Dios. La religión es el intento humano de religarse con Dios. Por eso que la palabra religión viene de la palabra religar, religaré en latín, religión, religar. El hombre hace todo el intento de religarse con su creador. Algunos agarran el sol que los religue con Dios, otros agarran la luna para que los religue con Dios, otros agarran el zodíaco para que los religue con Dios, otros agarran a la Virgen María para que la religue con Dios, otros agarran a los santos para que los religue con Dios, otros agarran a Buda para que los religue con Dios, otros agarran a la Pachamama para que la religue con Dios, otros agarran a Mahoma para que los religa con Dios. Nadie te puede religar con Dios porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué es así? Porque todos los demás mediadores religiosos yacen en sus tumbas. El único que venció la muerte, el único que resucitó al tercer día, el único que se sentó a la diestra del Padre para siempre y el único que promete vida eterna es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús nos da vida eterna. Por eso les dije ahora qué importante que es entender el contexto, el trasfondo, la historia. Es muy importante entender todo esto. Porque quien tiene un conocimiento pleno de Cristo, del porqué de su sacrificio, el porqué el derramar tanta sangre, ha dado un paso agigantado hacia la profundidad de la revelación del Hijo de Dios. Ahora en Él nosotros tenemos redención. La pregunta que surge es, escuchen esto, la pregunta que surge es, ¿puede el ser humano redimirse a sí mismo? Escuche esto, que esto está poderoso. Ayúdenme, por favor, si me pueden ayudar allá. ¿Puede el ser humano redimirse a sí mismo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque ¿qué demanda el pecado? ¿Qué demanda el pecado para ser justificado, para poder ser, para que una persona pueda ser redimida de su sentencia eterna? Sangre. Su sangre, la suya, y mi sangre pueden, o sea, cumplen con el requisito de ser sin pecado. O sea, usted es una persona que si pone su propia sangre, ¿usted cree que Dios la puede aceptar? Usted diga, bueno, pastor, yo no soy una persona terrorífica, no soy una persona perversa, tengo mis errores como cualquier persona, pero tampoco es que mi sangre está tan mala, pastor. Yo no tengo diabetes, yo no tengo nada de esas cosas, pastor. Yo no estoy contaminado. No. Es que la sangre del sacrificio debía ser perfecta. Entonces la pregunta que suscita es, ¿puede el ser humano salvarse a sí mismo? Bueno, para que se pueda redimir a sí mismo, ese humano tiene que tener la conciencia y la certeza de que nunca pecó. Y la Biblia dice que el que dice que nunca ha pecado se engaña a sí mismo y lo hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia. Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay
justo. ¿Qué sigue diciendo? Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Algunos se desviaron, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie se puede salvar a sí mismo. Ninguna persona puede pararse delante de Dios y decir, bueno, yo tampoco fui tan malo en la tierra como para que me sentencies a una eternidad en el infierno. Dios no manda a nadie al infierno. El ser humano decide pasar la eternidad en él, porque la salvación está para todos. Dice Efesios 2, 1 al 5. Bueno, pastor, ya que mi sangre no puede darme salvación, yo sé que mis buenas obras sí podrán darme salvación. Porque mire, pastor, que yo trato de hacerle bien a la gente. Diosito sabe que yo me desvivo porque nadie, al menos que yo conozca, pase trabajo. Yo le doy comida. Si me tengo que quitar la ropa para que esa persona tenga ropa para vestirse, Diosito sabe. Vamos a ver si ya que con la sangre no puedes justificarte, vamos a ver si las obras pueden justificarnos. Dice según el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 al 5, dice: y Él os dio vida a vosotros, Él, Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira o hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, yo leo esto, mi hermano, y a mí me llena el corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice Romanos 3, 21 al 26, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en Él? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo le invito a que se ponga de pie y esto va a estar bueno. Míreme todo el mundo, por favor. Cristo no es religión. Jesús es redención. Es justificación. Es mediación. Cristo es el que pagó el precio para que usted y yo tengamos una reconciliación con Dios. Y ahora en Él no solamente nosotros tenemos la esperanza de un Dios que nos protege ahora, de un Dios que nos provee ahora, de un Dios que nos guarda ahora, que nos libra del mal ahora. Tenemos la esperanza de un Dios que nos va a resucitar de entre los muertos. Míreme, por favor, escuche esto: no termina todo cuando morimos.
Tenemos la fe en un Cristo que nos promete resucitar de entre los muertos. Esa es la clave más gloriosa de la fe en Cristo, la resurrección. Míreme, si todo acaba con nuestra muerte física, ¿y entonces para qué queremos fe? Si al fin y al cabo estamos destinados a ser aniquilados. Eso se llama la creencia de la aniquilación, que cuando uno muere, se acabó todo. No. La esencia del cristianismo es la creencia de que Cristo es Dios hecho hombre, pagando el precio por el pecado, y la certeza de resurrección cuando uno muere. ¿Usted está entendiendo qué bendición es esa? Si hay algo que usted y yo no vamos a poder evadir, es la muerte física. Es cuestión de tiempo. Algunos tendrán 10 años más de vida física, otros 30, a otros quizás le quede un mes, a otros le quede 6 meses, a otros le queden 30 años. Eso es lo de menos. Todos nos vamos a encontrar con la fría. Y no es la cerveza. Todos nos vamos a encontrar con la cruda. Nadie sabe cuándo va a ser ese día. Ojalá todos nosotros pudiéramos vivir muchísimos años más, ¿sí o no? ¿Cuántos piensan en algún momento de su vida el día que les toque partir de esta tierra? Ninguno. Más vale que lo piense. Porque eso de que Dios nos regala un día más, no, es un día menos. Escucha lo que te voy a decir. La promesa más gloriosa que tiene la fe cristiana es la resurrección de los muertos. Porque yo quiero mostrarte solamente una cosa. ¿A ti te parece maravilloso esta creación? Damas y caballeros, el mundo, no el sistema, no la corrupción, sino el mundo, el cosmos. ¿Verdad que tiene paisajes hermosos esto? ¿Verdad que es algo que se disfruta? Las montañas, los océanos, el cielo. ¿Verdad que es una majestuosidad imponente? Nosotros amamos este cosmos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no es el sistema corrupto, sino el mundo, todo lo que en él hay. Su creación juntamente con sus hijos. Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, por favor, escúchenme esto. Si a nosotros nos causa una satisfacción tan gloriosa contemplar, disfrutar la hermosura de esta tierra, según el apóstol Pablo dice que él subió al tercer cielo y vio algo que lo dejó perplejo. Si a ustedes les parece que este mundo es maravillosamente glorioso como para no sentir la nostalgia de que algún día lo vamos a abandonar, y claramente a nadie le gustaría, nadie está deseoso de irse rápido, a no ser que tenga depresión. Pero ahora, si esto nos parece glorioso, ustedes imagínense donde Dios habita en el tercer cielo. Imagínense si experimentar la presencia de Dios nos causa un gozo maravilloso en el alma, en el espíritu. Imagínense ver a Dios tal cual Él es. Lo que eso será, mi hermano. El mismo apóstol Juan dice que vio la gran ciudad, la Jerusalén, descender como una novia ataviada de los cielos, y el mar era como de cristal. Mi hermano, era algo, las calles eran como de oro, y no tendremos más necesidad de la luz ni de la luna, porque el resplandor de la gloria de Dios nos iluminará. My goodness. No se termina todo con la muerte física. No crees en ninguna religión hindú que te dice tú te vas a ir reencarnando hasta que después te transformes en un argentino y seas perfecto. ¡No! ¡No!
Si ese fuera el caso, tenés que reencarnarte 70.000 veces para que te puedas nacer en Buenos Aires. Mi gente, mira lo que dice la Biblia. La esencia de nuestra fe es la resurrección. Dice la Biblia: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, lo que recién aprendimos, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, testigos oculares, que no era solamente su grupo íntimo. A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, eran testigos oculares y que aún vivían, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no? Había gente que ya decía que ¿qué? ¿Se recuerdan que los saduceos, que eran los que estaban en el orden sacerdotal del templo, ellos no creían en la resurrección de los muertos? Los fariseos, que eran otro brazo religioso de lo que era la comunidad judía, ellos sí creían a la resurrección, pero los saduceos no creían. Por eso es que se rajó la vestidura sumo sacerdote cuando Jesús dijo: ¿y qué si vieres al Hijo del Hombre venir, volver en las nubes después de ser sacrificado? Ahora, como dicen algunos que vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay, a ver, ayúdenme a ver, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y mira lo que dice ahora: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, escúcheme, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Esa palabra conmiseración se lo voy a poner de una manera simple: lástima. Lástima. Si solamente esperamos en Cristo nada más y no en la resurrección de entre los muertos, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Habrá alguien que le dé gracias a Dios por la resurrección? Vamos, diga conmigo: la muerte no me podrá retener. Hay vida en